Bueno, el pasar de la ficción al documental podría decirse que la ficción tiene cosas muy interesantes y que el documental también. En este momento estoy con un documental y verdaderamente he disfrutado mucho haciendo el documental, sobre todo tal como he dicho, porque ha estado abierta la historia prácticamente hasta hoy. Y eso, pues, te mantiene muy alerta y muy vivo. Y yo me muevo muy bien dentro de ese código. Doy importancia a las intuiciones, que el versolarismo es un pequeño tesoro, se suele decir que es un tesoro. Es algo que tenemos y que es muy interesante. Hablaba con gente de fuera y nadie lo conocía. Entonces, por ese lado, creo que desde el principio sí ha habido una intención de llegar a un público que no conoce el versolarismo. Y yo también tenía bastante claro que, a pesar de querer llegar a ese público, pues que también se acercaría a las salas el público de aquí, si es que hacíamos una buena película. No, pues el día que vino a hacer esta propuesta, pues lo primero que le dije fue que no era actriz, que yo era versolari y que no sabía muy bien pues cómo iba a estar en esa situación. Además, no era en un escenario, era en el agua, era en un abismo y tal, era bastante impresionante, ¿no? Pero bueno, por encima de todo me siento privilegiada por poder estar aquí al lado de los demás y por haber participado en la película. Entonces, ese ambiente de equipo y esa confianza, pues con todo eso me lo pasé muy bien al final. Estoy muy contenta. Andoni, hauxe duzu gaia. Kazetaria zara. Badakizu, idazten ari zaren artikulua azkena izango dela. Amén es el número 17 de mi filmografía. Y sobre la tercera pregunta, esta película de Amén se trata de cuatro temas. El primero es el amor. El segundo es la vida, el contrario de la muerte. El tercero es la vida, donde vivimos. Y el cuarto es el cine. Esos son los cuatro temas de esta película.
Sí, antes de empezar el rodaje ya conocía en qué situaciones que tengo que exponer, ya conocía el sinopsis y conocía perfectamente en qué tema se trataba, en qué historia. Y lo que me atrajo mucho de este proyecto es esta película no se puede definir en una palabra o una sentencia, eso es lo que me gustó más. Personalmente creo que este tema no se trata del sufrimiento, se trata de la cuestión sobre la vida y sobre ese ser humano. Lo que pasa, lo que ocurre en esta película, yo podría decir que un episodio de la vida. Yo no quiero que los espectadores que interpreten que la protagonista solo sufre. Yo creo que esto, a través del sufrimiento, este individuo se acerca la esencia de la vida y cuando se expone a una situación extrema, pues suele encontrar esta respuesta. No quiero que solamente mire el victimismo de la protagonista. Por aquí, por aquí. Aquí al frente. Al frente. Y arriba. Por aquí. Aquí arriba. Síguenos un poquito, por favor, señores. Izquierda, por favor. Va por ahí. Al frente. Al frente. De nosotros, por favor. Izquierda, por favor. Arriba, por favor. A la izquierda, por favor. Frente, por favor. Izquierda, por favor. Por aquí, por favor. Arriba, ahora mismo. Arriba. Aquí abajo, por favor. La película hace un recorrido por paisajes que yo creo sutilmente aluden a la memoria colectiva, tanto del atentado de Nueva York, efectivamente se ven las Torres Nuevas de Madrid, y de los hechos que dan lugar al 11M. Esta no es una película sobre el 11M, sí que es una película que reflexiona o quiere que
te plantees preguntas después de verla de cómo es posible, qué falla, qué demonios hacemos mal, por qué es posible que. Yo llevo ya muchos polis en el cuerpo, son 25 años de profesión y me he hecho ya muchos polis. No solo me los he hecho, sino que aparte he estado con ellos, he estado en interrogatorios, en redadas, en todas las facetas en las que se mueve la poli. Y bueno, es un gremio que creo que más o menos conozco un poquillo. Lo que pasa es que me encontré con ese monstruo que si yo controlo, él controla 10 veces más. Y entonces fue muy fácil, además teniendo en cuenta que tuvimos 4 años para ir preparando ese personaje. Yo me di cuenta, en cuanto leí la primera versión que habían hecho Michel y Enrique, que estaba ante una gran película, que se contaba una historia fascinante y encima mi personaje era el clásico personaje, yo creo, soñado por cualquier actor, ¿no? De ir a la contra de lo que se espera de ti. Si la película te está contando lo que te cuenta sobre cómo es posible, se plantea esas preguntas que tienen que ver con aquí, ahora, España, 2011, la forma de la película tiene que venir de ahí, no de lo que haya hecho Perico Los Palotes, no sé en dónde hace, no sé cuánto. La patria de un cineasta es el lenguaje, el cine, esa es la obligación, y yo eso es lo que trabajo. Y me siento tan cineasta vasco, español, americano, y cuando veo a Ozu me siento japonés también. Yo me tiro por un barranco por Enrique, siempre que me llame, y lo subo y me vuelvo a tirar, sí. Yo también me tiro por un barranco con Enrique. Bueno, con él no, me tira a mí y luego... Nos tenéis todos que hay que rodar. Hace tiempo que la mayoría de la cocaína entra en España por la vía africana. Somos un coladero. No entiendo cómo este personaje puede estar todavía en la policía. Estás perdiendo facultades. Esos son muñecos. A mí me parece que algún hijo de puta ha iniciado una guerra contra su negocio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, buenas tardes, bienvenidos a los Encuentros Tabaltegui. Un año más, es un placer ver la sala tan llena como está hoy. Bueno, empezó con un deseo que yo tenía de rodar alguna película sobre una secta, porque cada vez que veo películas sobre sectas me da la sensación de que son un poco anticuadas. Yo quería hacer algo moderno. Y por eso decidí hacer un poco de investigación sobre las sectas y introducirme en algún grupo. Sí, cuando estuve hablando con personas que
que habían pasado un tiempo en las sectas y que habían conseguido escaparse, y dijeron que les costaba llegar a hablar de ello, que primero necesitaban que pasase un tiempo en el que vivían en la paranoia de la persecución, y esa era la experiencia que yo quería transmitir a través de esta mujer que pasa por ese periodo de paranoia, y sí que hay terror psicológico, por supuesto, que es lo que más destaca quizás cuando uno abandona uno de estos grupos en la primera etapa. Bueno, quería que la actriz fuera desconocida, alguien que no hubiéramos visto antes en el cine. Entonces hicimos un casting abierto en Nueva York, y apareció ella y me pareció la mejor, sin lugar a dudas, era perfecta para el papel. Nunca me ha gustado introducir temas sociales o políticos en mis películas. Yo he intentado rodar la película sin ningún juicio. Te introduces en una secta, te captan y tu vida se trata más de cómo es el desarrollo de los personajes y de lo que está ocurriendo. No he intentado hacer ningún juicio, sino que simplemente sigo al personaje a lo largo de su viaje. Que ya soy parte de la familia, me siento en casa, porque ya conozco bien el festival, conozco mucha gente, tengo muy buenos recuerdos de este festival, primero con mi primera película, porque ganó 3 premios aquí y ganó el premio del público, por ejemplo. Estábamos conviviendo unos con otros tranquilamente durante años, y de repente en el transcurso de unas horas nos encontramos en guerra, y claro, yo desarrollé un sentimiento de protección muy grande hacia mi bebé, que todavía no había nacido, y sentía que iba a nacer en un mundo absurdo, y esto me empujó a contar esta historia de una mujer que es una madre y hace todo lo posible para proteger a su hijo y para evitar que su hijo coja las armas. Sí, por supuesto que fue mucho más sencillo, porque Caramel tuvo un gran éxito en todo el mundo, y claro, cualquiera quería participar en la producción de la siguiente película de Nadine Labaki. Sí, ha sido mucho más fácil. El riesgo fue asumir la producción de Caramel, luego ha sido mucho más fácil. Siempre va a ser una película libanesa, pero tampoco es una película exactamente libanesa, entonces es una película internacional. Yo creo que el público lo va a sentir esta noche, que es una película que puede entender cualquiera, que cualquier persona de aquí se puede identificar con este mensaje. Me encanta trabajar con gente normal, me encanta el reto de sacar de ellos lo mejor. Me gusta encontrar cuál es la llave que abre la puerta de esa parte especial de su personalidad. Porque tiene... El hecho de relatar es también el tema de la película. No simplemente vamos a contar en historia, sino que vamos a poner en escena, por así decirlo, el hecho mismo de relatar, como a lo Brecht. Y me parece que no necesariamente... O sea, me parece interesante también quebrar un poco como la convención que indica que para que una película, digamos, valga la pena estar 90 minutos o 2 horas sentados frente a una pantalla, hace falta que haya una intriga que arrastre al espectador para descubrir qué es ello que va a ocurrir al final, sino que aquí simplemente se anuncia y luego en el fondo empezamos a ver cómo eso que se anunció va a ocurrir. Nunca llegué, digamos, muy lejos en la literatura, pero ese fue como mi primera obsesión, digamos, desde la adolescencia escribí cuentos y en realidad llegué al cine más o menos tarde y por lo mismo mucho de lo que el personaje vive tiene que ver con cuestiones que o viví o vi de cerca y, digamos, participé un poco como de ese momento en que a los 20 años la literatura un poco te ofrece un refugio cuando esos refugios no sobran precisamente. En Inglaterra me la definieron como slacker romance. Me gustó esa definición. Como un personaje un poco que tiene esa cosa como abúlica con onda que tiene el slack y al mismo tiempo tiene romance. Pero sí, o sea, podría haber sido con este mismo material una película derechamente trágica, dramática, y para mí es importante, partiendo de material que tiene esas características, siempre trabajarlo con ligereza y con humor.
el asalto al cine en sí es una metáfora de muchas cosas, o es un pretexto para hablar de muchas cosas. Yo tenía la necesidad de hablar sobre la falta de espacios para los jóvenes en una sociedad como la mexicana o como en América Latina, digamos, falta de espacios laborales, educativos, donde, digamos, esta ausencia genera violencia, genera ocio, y donde de alguna manera la película pretende generar una reflexión donde todos nos volvemos responsables de este abandono. Sí, digamos, se le llama Nini desde hace poco tiempo, ¿no? Cuando ya se les nombra de alguna manera, solamente etiquetar una problemática que viene existiendo en América Latina de toda la vida. Hemos tenido gobiernos totalitarios que no han tenido, digamos, ninguna política social donde los jóvenes puedan insertarse y tener una posibilidad de acceso a la realización de sus sueños, de los sueños más mínimos quizás, que puede ser tener simplemente un espacio de encuentro, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que sí, Asalto al Cine es en realidad un grito para ver si nos responsabilizamos de tener en ese abandono a nuestros jóvenes. La intención era meter una ficción en la realidad y agarrar de la realidad lo que me fuera necesario para la construcción de la ficción que estábamos generando, que está inspirada en hechos reales, el asalto al cine y ciertas cosas, y bueno, sumergirnos en la colonia Guerrero, y mucha gente que actúa en la película es gente del lugar, y así creo que está el tratamiento de la puesta en cámara y de la dirección de actores, o sea, ir como una cosa de un realismo muy, muy fuerte. A ella la encontré en un comercial de champú, cuando empecé el casting. Hablé con ella, le dije muchas mentiras sobre lo que iba a pasar, muchas cosas tremendas. La verdad, en la película no pasan tantas. Y cuando ella accedió, bueno, aún así creo que hubo un proceso de convencerme a mí mismo, y fui con muchas actrices y no actrices en México, solo para estar seguro. Pero el viaje duró aproximadamente 6 meses, el de casting, pero bueno, a ella fue la primera que vi y la última. Creí que había otra manera de ver el fenómeno y de escarbar un poco en el concepto, en el prejuicio de que los criminales mexicanos están rodeados de viejas, de camionetas, de cadenas, y que se la pasan a la Scarface, grandes momentos, o sea, que es una fiesta eterna, ¿no? Y me parecía como chistoso que en los medios se sigue apoyando esta idea de que es algo como aspiracional. Entonces, bueno, dije, yo creo que estaría bueno hacer una película donde el crimen se refleje como yo lo veo, que es algo patético, gris, lleno de ignorancia. Creo que toda la película fue difícil, pero fue como una mezcla de cansancio físico y emocional al mismo tiempo, y no era fácil, pero creo que también cuando confías en la gente con la que estás trabajando, te dejas ir y todo fluye finalmente, con moretones y todo. Un poquito, hacer un pequeño panorama de ese género que yo creo que a todos nos gusta mucho, que es el cine negro, pero cómo se ha visto en los últimos 20 años por el cine americano. Muchas veces cuando hablamos de cine negro pensamos más en los títulos clásicos y nos olvidamos de que es un género que sigue vivo, que sigue mutando, que sigue ofreciendo posibilidades muy interesantes, y queríamos hacer esta especie de panorámica, de volver a ver o descubrir al público español algunas películas que nos parecían muy notables. El género negro, yo creo que por lo negro y el crimen siempre ha sido un género muy interesante a utilizar en el cine, porque se puede utilizar casi metafóricamente cuando hablamos acerca de otros temas. Es difícil hablar acerca de este género negro porque es una de esas categorías donde todos pensamos, conocemos exactamente lo que es cuando lo vemos, pero a la vez la gente que escribe sobre él nunca llegan de acuerdo exactamente de lo que es, de lo que se trata. Y yo creo que nuestras definiciones son un poco más sueltas, digamos, no tan fijas, ¿no? Para mí, probablemente, la película negra más clásica podría ser
Turners Out of the Past. Me parece que cumple con todas las definiciones de lo que es una película negra. Bueno, yo no creo que jamás estamos libres de la carga o los dones de este pasado. Estamos conectados todo de lo que hemos visto en el pasado. El padre de Amy y yo somos muy buenos amigos. He conocido a Amy desde que era una cría. Así que es maravilloso estar aquí sentado a su lado, como una gran directora con mucho talento. La verdad es que todos estamos conectados, todos nos agarramos, nos damos de la mano y nos apoyamos los unos de los otros como realizadores y como personas que contamos historias. Hola, buenos días a todos, a la mesa y a todos los que estáis aquí. Estoy muy contento de veros. Y bueno, si hace un par de años me hubiesen dicho que iba a recibir un premio de este calibre, hubiera pensado que era de ciencia ficción. Pero la vida da muchas vueltas y mira, aquí estamos. Y estoy contento que precisamente sea aquí en el Festival de San Sebastián, donde hace un año llegamos con Pa Negra, con toda la inquietud y el susto que da presentar una película en el público. Allí se abre una cajita de sorpresas que ha sido darnos un año de muchas alegrías, muchas cosas buenas. A Villaronga ya lo quieren, lo escuchan con muchísima atención cientos de miles de personas, de espectadores, no solo en España, sino en todo el mundo. Y precisamente porque posee ese motor político tan profundamente entrelazado con su motor estético que no se distinguen. Esa es su grandeza, que hace política con la belleza o con la ausencia de la belleza. Habla de cosas que nos importan y nos afectan a todos. Yo creo que atravesamos en nuestra economía aguas bravas, como también explicaba ayer un notable productor, pero creo que sabéis mantener el equilibrio mientras remamos. Sabéis hacerlo. Hacéis películas excelentes que se proyectan en festivales excelentes y que merecen premios.